Hola chicos, ¿qué tal? Continuamos con el tema de ángulos. El día de hoy vamos a ver la relación de ángulos alternos internos entre rectas paralelas. No se nos olvide que estamos trabajando sobre rectas paralelas, puesto que estamos viendo el tema de paralelismo. ¿Ok? Como ejemplo número uno, para este tipo de ejercicios tenemos en la figura de la derecha, dado el ángulo de 125 y sea L paralela de M, encuentre la suma de las medidas de los ángulos A y B. O sea, la suma de la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. ¿Quieren que sumemos esto que está aquí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, para empezar, observemos muy bien la imagen. Hemos notado que el 125 es alterno interno ¿con quién? Con la variable A, el ángulo A, y el 125 son alternos internos. Los dos quedaron adentro de las rectas. Uno está en el lado izquierdo y otro está en el lado derecho, uno arriba y el otro abajo. Por lo tanto, la medida del ángulo A es igual a 125. ¿Cuánto va a valer el ángulo B? Bueno, esta recta, acuerden que mide 180 grados. Entonces, mediante ángulos suplementarios, calcularemos el valor de B. La medida del ángulo B es igual a 180 menos el valor del lado izquierdo. ¿Y eso sería cuánto? 55. Ahora, si sumamos la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, eso es igual a 125 más 55. ¿Qué nos queda? 180. ¿Por qué nos queda 180? Porque tenemos una línea recta. Y toda línea recta mide ¿cuánto? 180 grados. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña introducción a ciertas propiedades. Bueno, tan pequeña no es honestamente, sí es grandecita. Pero no se preocupen que es verdaderamente fácil. Dice, las propiedades que se establecen de los ángulos en las rectas paralelas son, número uno, si dos rectas son paralelas y son cortadas por una transversal, se cumple que los ángulos correspondientes tienen la misma medida. ¿Se acuerdan cuáles son los correspondientes? Que están en la misma posición. Entonces, el ángulo 1, miren, es correspondiente. Eso se aplica solo si son paralelas. Si no son paralelas, no se aplica. Pero como son paralelas, ambos ángulos son correspondientes. Perdón, que son correspondientes, tienen la misma medida. Ángulos alternos internos tienen la misma medida. ¿Quién es alterno interno? El 1 con el 3, miren. El 4 con el 2. Acá está marcado en colores, miren. Los moraditos serían los 1 y los azulitos, los 2, son alternos internos. El siguiente, los ángulos alternos externos tienen la misma medida. Ok. ¿Cuáles son los alternos externos? Internos son los que quedan adentro de la recta. Externos serían los que están por fuera. Miren, en la parte de afuera de las rectas, arriba y abajo. Entonces, tienen la misma medida al ser alternos. El de afuera de arriba con el de afuera de abajo. Miren,
Por último, los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. Es decir, la suma de este y este ángulo me va a dar 180 grados, ¿ok? Cuando yo sume A más B, me va a dar 180 grados. Ahora, si no nos dicen que las rectas son paralelas, pero nosotros observamos ciertas propiedades, podemos concluir que las rectas son paralelas. ¿Cómo? Bueno, si los ángulos correspondientes tienen la misma medida, si los alternos internos tienen la misma medida, si los externos tienen la misma medida, alternos externos, y los ángulos internos son suplementarios. ¿Ok? Entonces, si no me especifican que la recta sea paralela, pero todas estas propiedades se cumplen, ustedes pueden concluir que en efecto esas rectas sí son paralelas. Vamos a ver un siguiente ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver ejemplo 2. Y observemos qué sucede. Noticia. En la figura de la derecha, sea L paralela de M, encuentre la media del ángulo X. Estas dos rectas son paralelas. Y hay dos transversales, pero medio extrañas. ¿Cómo podemos encontrar el valor de X siguiendo las propiedades que hemos tenido si esa transversal tiene que cortar a las dos rectas? Esta llega hasta acá, no me corta la segunda recta. Y esta acá tampoco me corta la otra recta. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, cuando ocurre eso, ustedes pueden trazar una recta que sea paralela a ambas. Y esa yo la voy a nombrar A, así como mi nombre. Recta A. Esta recta A va a ser paralela. ¿Por qué va a ser paralela? Bueno, yo estoy estipulando que va a ser paralela porque va a tener la misma distancia y va a ser paralela tanto a L como a M. ¿Ok? Y va a ser paralela. Entonces, ¡ay, qué facilito está ya el ejercicio! Yo ya puedo saber que el ángulo que se hace aquí, ya no le puedo llamar X porque ya está el ángulo X nombrado como tal. Entonces yo le voy a poner aquí que este va a ser X y este de aquí va a ser Y. No puedo decir que son los mismos. ¿Por qué? Porque se nota claramente que la distancia que hay de aquí a aquí es mayor que la de acá. Me dice, profe, pero no acaba de decir usted que la distancia eran iguales. Son paralelas porque están en la misma dirección, jamás se van a cruzar una de la otra. La distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay de aquí a aquí, pero no implica que esta distancia sea la misma que la que hay de aquí. No, la distancia que hay de esta línea a esta siempre va a ser la misma. A eso me refería, ¿ok? Retomemos el tema. El ángulo X lo vamos a nombrar para arriba y el ángulo Y para abajo. ¿Cómo puedo saber cuánto vale? Perdón, X no puede ser porque X ya vale. Ups. No me gusta cómo escribir esto. Permítanme. Ahí está. Se va a poner ángulo Y a este
y a este ángulo Z. Este sigue siendo el ángulo X. Todo el ángulo sigue siendo ángulo X. No nos olvidemos de eso, ¿ok? Por favor, no nos olvidemos que todo completito sigue siendo el ángulo X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes observan, por alternos internos, esta medida y esta medida es la misma. O sea que llévale ¿cuánto? Llévale 30. La medida y Z, ¿cuánto va a valer Z? Ángulos alternos internos. Este y este son iguales, pero este pedacito de acá vale Z. Entonces, Z vale 40. Por ejemplo, como están pidiendo la medida del ángulo X. Ah, pero si yo sumo Y y Z, me va a dar X. Así que yo vengo y digo que medida del ángulo X es igual a la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z. La medida del ángulo Y yo sé que vale 30 y la de Z vale 40. Entonces 30 más 40 es igual a 70. Y hemos encontrado el valor de la medida del ángulo X. Si no quedaron totalmente claros con este ejemplo, no se preocupen, vamos a hacer un segundo, bueno, en este caso sería un tercer ejemplo acerca de este tema. Y vamos a poner como subtítulo, ejemplo 3. Para nuestro ejemplo 3 tenemos una imagen con un caso muy parecido al anterior. ¿Ok? Nos dice, en la figura de la derecha dados S paralelo de L, los ángulos 40 y 60. Encuentre la medida del ángulo X. Originalmente cuando yo vi el ejercicio lo hice muy diferente. Pero en esta ocasión, para que terminen de comprender el ejercicio anterior, lo voy a hacer por el mismo método. ¿Cómo así? Bueno, voy a trazar una recta paralela que pase precisamente por este vértice, ¿ve? Esta recta paralela le vamos a llamar la recta siempre A. ¿Ok? Ahora bien, tienen que notar que este pedacito de X ya no se va a llamar X, ¿sí? Va a tener otro nombre o simplemente no lo nombran. Pero este pedacito que está aquí es un ángulo alterno interno. ¿Con quién? ¿Con quién sería un ángulo alterno interno? Exacto, con el ángulo A. Así que si nosotros encontramos el valor del ángulo A, vamos a encontrar un pedacito del valor de X. ¿Y qué sucede? Si ustedes también notan, el valor de B es un ángulo alterno interno con el otro pedacito de X. Significa que si yo encuentro los valores de A y B, encuentro el valor de X, porque solo tendría que sumarlos. ¿Cómo voy a encontrar eso? Estoy observando
a medias, es decir, a la mitad, acá. Yo estoy observando con las rectas que yo creé. Veamos cómo me dio el ejercicio las rectas originales. En las rectas originales, sí, centrémonos en esta y esta recta. Observen. Al ser trazadas por la diagonal, el 40 es alterno interno de quién? Del mismo A. Entonces lo que voy a hacer es, miren, el 40 es alterno interno de A. Entonces, la medida del ángulo A es igual a 40. ¿Ok? Ahora, observen, ¿pasa lo mismo con B? No, no pasa lo mismo porque no son alternos internos. Tampoco son alternos externos porque B quedó arriba de la recta. Acá está la recta, hasta la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Tendría que ser arriba con abajo para que fueran alternos externos. Y tendría que estar al otro lado y están en el mismo lado. Ah, están en el mismo lado. Ah, y los dos están arriba. Significa que son correspondientes. El ángulo 60 y el ángulo B son correspondientes, por lo tanto, son congruentes, tienen la misma medida. ¿Y qué habíamos dicho? Que si encontrábamos A y B, encontrábamos X, ¿verdad? ¿Por qué? La medida del ángulo X es igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Esto me va a dar, ¿cuánto? 40 más 60. Y esto es igual a, ay, esto es igual a 100 grados. Miren, así quedaría el ejercicio utilizando ángulos alternos, internos. Y en este ejercicio utilizamos también correspondientes. Espero hayan comprendido el tema y esto ha sido todo. Ahora les toca a ustedes hacer.